Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos otra vez a Piedras Vivas, tu podcast favorito. Y ya cruzamos. El Mar Rojo, ¿no? Ya cruzamos el Mar Rojo. Ya. Ya por eso no canto más. Se salvaron de la canción. Iba a decir que anoche soñé con esa canción, pero no es cierto. Pero hubiera quedado bien. Hubiera quedado muy bien. Oigan, pues vámonos. Nada, vienen episodios muy interesantes, muy buenos. Seguimos con nuestra historia, seguimos en el libro del Éxodo. En este episodio 21, el pueblo de Israel ya cruzó el Mar Rojo, ya murieron los egipcios en el intento de la persecución. Y ahora nos vamos hasta el monte Sinaí. Este lugar de otra teofanía, de un encuentro muy particular entre Dios y Moisés, donde precisamente ahí Dios hace una alianza nueva y distinta, ¿no? Habíamos visto en las alianzas anteriores, John, ¿te acuerdas? Con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, que empezaba ya un camino de relación con Dios y su pueblo, pero de algún modo eran casi todas alianzas unilaterales, es decir... De parte de Dios. Sí, Dios prometía cosas y Dios invitaba a salir y tal, pero esta es la primera vez que encontramos Dios pidiendo algo a cambio, por así decir. Ya había una prefiguración quizá un poco en Isaac, y algunas, pero esta es donde Dios se revela, ¿okay? Y hace un tipo de alianza bilateral, es decir... Donde los términos del contrato son mucho más claros. Exactamente. Sí. Ahora hay un contrato mucho más claro. ¿No? Es decir, ahora sí tienen que firmar, obviamente, los beneficios de ese contrato. Justo. Dios ha hecho tanto por el pueblo y ahora Él quiere también experimentar el amor del pueblo de regreso, ¿no? Y en esto consiste esta nueva alianza. El tema de hoy son los 10 mandamientos. Right. ¿No? Okay. Que todos hemos visto también ahí en la película, las tablas de la alianza. Eran 15, pero luego Moisés rompió una tabla, ¿verdad? Luego rompió pero no eran 10 y las rompió de coraje, pero luego las juntaron. Exacto. Y las estuvieron cargando en el arca de la alianza, justo. Sí, por eso, donde llevaban la presencia, ¿no? De Dios, sí. Bueno, estamos acostumbrados a de hecho, llamarle los 10 mandamientos. Uh-huh. Es normalmente lo único, o lo que pocos se acuerdan de las catequesis de niños, ¿no? Exacto, sí. Que luego se acuerdan entre comillas, porque nadie se sabe los 10 mandamientos, ¿no? Sí. O no se lo saben en orden, no importa, ¿no? Yeah. El punto es que estamos acostumbrados a pensar en ellos como los 10 mandamientos. Uh-huh. Pero es curioso que en hebreo la palabra realmente no significa mandamiento, como una ley, por así decir, como una orden moral, por así decirlo. Exacto, significa más bien palabras, ¿no? Las 10 palabras del Señor, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque no son 10 reglas, ¿no? A veces pensamos el cristianismo, y lo vamos a ver un poco en los puntos, como la religión de las reglas, ¿no? Sí, haz esto, no haz esto. Exacto, yo me acuerdo que, antes de que yo entrara como de lleno y tuviera una experiencia de Dios, para mí la definición de la Iglesia Católica era la institución que se encarga de hacer tu vida profundamente miserable. Diciéndote no Diciéndote a todo lo que no puedes hacer. Sí. ¿No? O está esa frase famosa que dice, aquello que te hace feliz en la vida o te hace engordar o está prohibido por la Iglesia Católica. No lo había escuchado antes. ¿Y por qué? Porque tenemos esta concepción de un no. De un no, de reglas, ¿no? Sí. En cambio, ya de entrada, podemos ver aquí que esta palabra, 10 palabras, presuponen un diálogo, una relación. Dios quiere entrar en relación con su pueblo, ¿no? Y como es un diálogo, pues se entiende que Dios se importa por nosotros, ¿no? Cuando vas en la calle, normalmente, caminando, no es que todos entran en diálogo contigo, ¿no? Right. De hecho, cada quien está en su rollo y no te van a preguntar cómo estás. ¿Tú quién eres? O sea, ¿por qué me hablas? Exacto, porque no hay relación. Right. Entrar en diálogo con alguien significa de algún modo intimar. Yes. De hecho, las pocas relaciones que hay en la calle suelen ser muy superficiales. Yes. ¿Cómo estás? Y normalmente vas a decir bien. Bien. ¿No? O sea, no... ¿Y qué quieres? ¿Qué necesitas? Bueno, ya. Sí, nada. pero cuando alguien te habla y sobre todo te escucha, todo cambia, Yes. ¿no? Yo creo que todos lo hemos experimentado. Cuando un amigo te dedica tiempo, te escucha, te habla, puedes deducir que es alguien que se preocupa por ti y que te quiere. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, aquí hay que distinguir entonces desde el inicio que
es eso. Un mandamiento no es lo mismo que una palabra, ¿no? El mandamiento es una cosa clara, una regla. No te pases de la línea amarilla, como aquí en el tren. Sí, A exacto. lontanar. Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos otra vez a Piedras Vivas, tu podcast favorito. Y ya cruzamos. El Mar Rojo, ¿no? Ya cruzamos el Mar Rojo. Ya. Ya por eso no canto más. Se salvaron de la canción. Iba a decir que anoche soñé con esa canción, pero no es cierto. Pero hubiera quedado bien. Hubiera quedado muy bien. Oigan, pues Vámonos. nada, let's do this. vienen episodios muy interesantes, muy Sí. buenos. Seguimos con nuestra historia, seguimos en el libro del Éxodo. En este episodio 21, el pueblo de Israel ya cruzó el Mar Rojo, Ujú. ya murieron los egipcios en el intento de la persecución. Y ahora nos vamos hasta el monte Sinaí. Este lugar de otra teofanía, de un encuentro muy particular entre Dios y Moisés, donde precisamente ahí Dios hace una alianza nueva y distinta, ¿no? Habíamos visto en las alianzas anteriores, John, ¿te acuerdas? Con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, que empezaba ya un camino de relación con Dios y su pueblo, pero de algún modo eran casi todas alianzas unilaterales, es decir, De parte de Dios. sí, Dios prometía Sí. cosas y Dios invitaba a salir y tal, pero esta es la primera vez que encontramos Dios pidiendo algo a cambio, por así decir. Ya había una prefiguración quizá un poco en Isaac Ya. y algunas, pero esta es donde Dios se revela, ¿ok? Y hace un tipo de alianza bilateral, es decir, Donde los términos del contrato son mucho más claros. por decir, exactamente. sí. Ahora Sí, hay un sí. contrato mucho más claro, Ya. ¿no? Es decir, y ahora sí tienen que firmar, sí, obviamente, Sí, que los exacto. beneficios de ese contrato. justo, sí. yo he hecho, Dios ha hecho tanto por Ya. el pueblo y ahora Él quiere también experimentar el amor del pueblo de regreso, ¿no? Y en esto consiste esta nueva alianza. El tema de hoy son los 10 mandamientos, Right. ¿no? Okay. Que todos hemos visto también ahí en la película, de las tablas Sí. ¿no? de la alianza. Eran 15, pero luego Moisés rompió una tabla, ¿verdad? Luego rompió pero no eran 10 y las rompió de coraje, pero luego las juntaron Exacto. y sí. las estuvieron cargando en el arca, El arca de la alianza, justo, sí, por eso, donde sí. llevaban la presencia, ¿no? De Dios, sí. Bueno, estamos acostumbrados a, de hecho, llamarle los 10 mandamientos. Ujú. Es normalmente lo único, bueno, o lo que pocos se acuerdan de las catequesis de niños, Sí, ¿no? exacto, sí. Que luego se acuerdan entre comillas porque nadie se sabe los 10 mandamientos, ¿no? Sí. O no se lo saben en orden, pero no importa, ¿no? Ya. El punto es que estamos acostumbrados a pensar en ellos como los 10 mandamientos. Ujú. Pero es curioso que en hebreo la palabra realmente no significa mandamiento como una ley, por así decir, como Una orden. una orden Moral, por así sino, decirlo. Sí. exacto, significa más bien palabras, ¿no? Ujú. Las 10 palabras del Señor, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque no son 10 reglas, ¿no? A veces pensamos el cristianismo, y lo vamos a ver un poco en los puntos, como la religión de las reglas, ¿no? Sí, haz esto, no haz esto. Exacto, yo me Sí. acuerdo que, sí, antes de que yo entrara como de lleno y tuviera una experiencia de Dios, para mí la definición de la Iglesia Católica era la institución que se encarga de hacer tu vida profundamente miserable. Diciéndote no Diciéndote a todo lo que no puedes hacer. Sí. ¿No? O está esa frase famosa que dice, aquello que te hace feliz en la vida o te hace engordar o está prohibido por la Iglesia Católica. No lo había escuchado antes. Sí. ¿Y por qué? Porque tenemos esta concepción De un no. de un no, Sí. de reglas, ¿no? Sí. En cambio, ya de entrada, podemos ver aquí que esta palabra, 10 palabras, presuponen un diálogo, Ya. una relación. Dios quiere entrar Sí. en relación con su pueblo, ¿no? Y como es un diálogo, pues se entiende que Dios se importa por nosotros, ¿no? Cuando vas en la calle, normalmente, caminando, no es que todos entran en diálogo contigo, ¿no? Right. De hecho, cada quien está en su rollo Sí. y no te van a preguntar cómo estás. ¿Tú ¿no? quién eres? O sea, ¿por qué me hablas? Pues, Exacto, sí. porque no hay relación, ¿no? Right. Entrar en diálogo con alguien significa de algún modo intimar. Yes. De hecho, las pocas relaciones que hay en la calle suelen ser muy superficiales. Yes. ¿Cómo estás? Y normalmente vas a decir bien. Bien. ¿No? O sea, no. ¿Y qué quieres? ¿Qué necesitas? Bueno, ya. Sí, nada. pero cuando alguien te habla y sobre todo te escucha, Mm. todo cambia, Yes. ¿no? Yo creo que todos lo hemos experimentado. Cuando un amigo te dedica tiempo, Mm. te escucha,
te habla, puedes deducir que es alguien que se preocupa por ti y que te quiere. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, aquí hay que distinguir entonces desde el inicio que es eso. Un mandamiento no es lo mismo que una palabra, ¿no? El mandamiento es una cosa clara, una regla. No te pases de la línea amarilla, como aquí en el tren. Sí, exacto. Alontanarse de la línea yala. O sea, no hay mucho que hacer. Exacto. En cambio, una palabra te hace entrar en un diálogo Uh-huh. entre dos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos al texto. Vamos a leer para este episodio el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para sacrificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es un día de reposo para el Señor. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. ¿Alguna vez has codiciado el buey de alguien? Estaba justo por decir esto. Bueno, ni el siervo, pero pues está bien, o sea, un prójimo o algo así, o sea. Yo he codiciado otras cosas, pero el buey hasta ahora... Güey, no sé todavía. Yo creo... O el asno, no, digo, todavía... Yo creo que ese pecado no lo manejo. Otros quizás sí. Jamás diga jamás, you never know. Cuando tengas hambre de un buey también se te hace muy delicioso. Un buey sí me lo ando comiendo. Una carnita asada también, exacto. En taquito. Oigan, bueno, pues vamos a... Exacto. Es un texto increíble, muy rico. Quizás estamos acostumbrados a escucharlo y se nos van algunos detalles que son muy bonitos, ¿no? Vamos a dividir, como bien ya saben, en 3 ideas. La primera, ¿quién es este Dios? ¿Okay? La segunda, ¿qué ha hecho por ti? Y la tercera, ¿por qué es un Dios celoso? ¿No? Vamos a ver quién es este Dios. Él dice, al inicio que hemos leído, se presenta diciendo, yo soy el Señor tu Dios, ¿no? Uh-huh. A veces podemos pensar que a veces cuando lo leen, ¿no? Así como, yo soy el Señor tu Dios, que ¿no? de una nube. Que de una nube, así como misterioso. Misterioso, sí. En cambio es más como yo soy tu amigo, ¿no? O sea, sí. yo me presento, Uh-huh. yo soy, ¿no? Pero desde quién es Él. ¿Quién es Él? Sí, exacto. Dice, yo soy el Señor tu Dios, ¿no? Así sí. como, conóceme. Exacto. ¿No? ¿Por qué se presenta? Podrías pensar, no, pues porque es educado, ¿no? Sí. Para que Moisés sepa, ¿no? ¿Quién está amigos. hablando? Buenas tardes, soy el Señor. Aquí está mi tarjeta. Yo me llamo John y tú, pues yo soy el Señor, tu Dios. No, o sea, no, se presenta desde el inicio porque todo comienza con una relación. Uh-huh. Lo hemos estado diciendo, ¿no? Right. Cuando un amigo te pide algo, es muy distinto que cuando te lo pide cualquier otra persona. Right. ¿A poco no? Aquí en el seminario es básico. Yes. Si te toca lavar platos... Sí, no vas a cualquiera, ¿eh? Normalmente no vas a ir a cualquiera a decirle que si los lava por ti. Sí. Se lo vas a decir a alguien... Que sí sepa, que va que sea tu amigo. Que sea tu amigo, pues. ¿No? Y que va a decir sí, porque pues... Una de dos. O le vas a decir a alguien que sea tu amigo
Yeah. ¿O le vas a decir a alguien que haya sustituido tú antes? Sí. Es decir, que hayas hecho algo. Repagar las cuentas. Exacto. Sí, exacto. Que hayas hecho algo por él. Sí, exacto. ¿No? Que va a ser nuestro segundo punto, ¿no? Que también es base de amistad también. O sea, eso es parte de la amistad también. Sí, pero es importante esto y es importante que entendamos que las 10 palabras, les vamos a llamar así, las 10 palabras, surgen con esta relación que Dios quiere establecer de manera personal, ¿no? Y esto nos debe hacer pensar que, de hecho, la primera pregunta que deberíamos hacerle a un cristiano no es, oye, ¿tú qué reglas vives? Right. Porque a veces así es, ¿no? Sí. ¿Tú qué reglas vives? No, deberíamos preguntarle, oye, ese Dios del que hablas, no lo conozco, dime quién es. Exacto. ¿No? Esto cambiaría todo en la experiencia del cristianismo, ¿no? Pero muchas veces no es así. El Señor se presenta para que no sirvamos a un desconocido. Nadie sirve a alguien que no conoce, ¿no? Y aquí pienso, ¿no? ¿Por qué tanto se alejan de la iglesia muchas veces? Porque ven tristemente cómo viven tantos cristianos, ¿no? Con cara a veces de reprimidos, como decía el Papa Francisco, con cara de... Como dice Nietzsche también. De pepinillo. ¿Qué decía Nietzsche? ¿Qué decía el buen Nietzsche? Nietzsche dice lo mismo, ¿no? O sea, yo sería cristiano si viera a los feligreses saliendo con alegría después de Pascua. Ahí tienes. Donde está el Señor resucitado. Y tristemente vemos a muchos con cara de reprimidos o muchos otros que predican un legalismo imposible de vivir. ¿Qué decía? Me mandaste el otro día este quote de Santo Padre que regaña a los curas, que regañan a la gente en el confesionario. Muy fuerte. O sea, muy fuerte en el discurso a los formadores de seminarios. Ahí está, sí. Les dijo, los curas que no tienen misericordia en el confesionario son unos criminales. Sí, criminales, esas palabras fuertes. Fuerte, ¿no? Sí. Pero bueno, ese legalismo nos ha hecho mucho daño en la iglesia, ¿no? Y pareciera que todo en el cristianismo son reglas. No puedes, no veas, no toques, no sientas, no... y a veces pensamos que salió como rat, no veas, no toques, no sientas, no... Luego hacemos una canción sobre esto. Las 10 palabras. Las 10, no, en ese caso los 10 mandamientos. Sí, va. No toques, no veas, no... y sí, y a veces creemos que todos son reglas, ¿no? Pero el Señor empieza con la relación. Exacto. Segundo punto. Que es su manera de ser. Sí. O sea, otra vez empieza a decir, hey, yo soy el Señor y a mí me gusta presentarme así, de manera relacional. Vente, vamos a hablar. Y no se olviden que van a morir aislados en el desierto si no me sean fieles y no custodien esa amistad que quiero forjar con ustedes. Pero vamos platicando. Vamos, ¿cómo Cafecito, estás? Tranquilo, siéntate. Cerveza, vino, ¿qué quieres? Y así estaba con Moisés. Sí, exacto. Y luego el pueblo abajo ya vamos a ver qué hizo mientras estos dos estaban haciendo... buena fiesta se armaron, brother. Lo vamos a ver en el siguiente episodio. Qué buena fiesta estos israelitas. Pero fíjate, entonces el Señor primero dice quién es. Y después, la segunda idea, el Señor dice qué ha hecho por ti. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Y luego dice, el que te sacó de Egipto. Ya hablamos todo lo que significó para el pueblo de Israel salir de ahí. 400 años de esclavitud, todo el drama de la persecución de los egipcios en el desierto, la celebración de la Pascua, todos los signos que el Señor dio. Todo un drama. O sea, ¿qué más podía hacer por su viña el viñador? Dime. Dice la canción, dime. Dime, ¿qué más pudo haber hecho por ti? Y la parábola. Sí, exacto. Una mañana el sembrador. ¿Qué más podía haber hecho? Sí. Ya hizo mucho, ¿no? Ya. Dice, yo soy el que te ha salvado de Egipto. ¿Esto qué significa? Que empieza por recordarnos su amor por nosotros y las cosas que ha hecho por nosotros, ¿no? La experiencia del amor con Él nos recuerda que es un amigo. No se puede servir a un desconocido. Nadie puede servir a un desconocido. No. Al menos no con alegría, ¿no? Y tampoco puede servir a alguien que no haya hecho algo por ti. Lo que decíamos, ¿no? Right. Si tú le pides a un amigo que lave los platos, es porque él ha hecho algo por ti también, ¿no? Y confías en alguien que ha hecho algo por ti. Si alguien tiene derecho en esta vida a pedirnos algo, yo creo que es el que te ha sacado de Egipto. Yes. Y lo que pide sí es difícil, lo que vamos a ver ahorita. Es difícil. Sí. Pero yo creo que puedes confiar en el que te sacó de Egipto. ¿Sí o no? ¿No? Sí. Y ya vimos en los episodios pasados, y ojalá hayas meditado, ¿cuál es tu Egipto? Yes. Porque cuando el Señor logre sacarte de ahí, entonces sí, y hayas entendido que te sacó, entonces estás listo para vivir lo que sea que te pide. Porque es alguien digno de recibir confianza. Yes. Y otra vez, aquí pregunto, ¿no? ¿Cuántos cristianos
hoy viven obedeciendo a un desconocido. Y esta obediencia a un desconocido se convierte en un peso insoportable. Lo mencionamos en alguna vez, ¿no? Si Cristo, si Dios crees que no ha hecho algo por ti en particular, No tiene sentido, ¿verdad? ¿para qué vas a misa? Exacto. ¿Para qué obedeces? Sí. ¿Para qué vives los mandamientos? ¿Para qué? Sí, porque pues por mera convención social, cultural, tarde o temprano esto cae. Lo vas a dejar. La voluntad humana no aguanta también, porque también es un peso fuerte, y vamos a ver que también los israelitas van a luchar mucho contra esto, porque justo esta relación de cada uno, Moisés chance tendrá una relación más cercana, pero los que están en el campamento, están como, pues yo no sé. Y vamos a ver ahorita qué pasó con ellos. Este Dios, no sé, y por eso los mandamientos de Dios, ¿por qué? Sí. Y qué es justo, porque lo vamos a ver un poco en el siguiente episodio, ¿no? Pero Moisés se va y sube al monte Sinaí y está ahí un buen rato. Está todo dar también. Y él está pues ahí en la presencia del Señor, está cerca de él. Moisés tiene claro lo que el Señor ha hecho, porque lo ha vivido en primera persona. Yes. Pero el resto del pueblo se queda abajo. Yes. ¿No? ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos abajo? Mm-hmm. ¿No? Abajo de la experiencia, nos subimos a la montaña. Yes. Y por tanto, poco a poco, nos vamos olvidando de que el Señor hizo algo por mí, ¿no? Y vamos a ver qué pasa cuando no tienes memoria de lo que el Señor ha hecho por ti. Y cuando no te subas a la montaña. Y cuando no te subes. Yes. Y luego, tercero, hay una palabra que puede costarnos un poco. De hecho, yo tuve que hacer un poco de investigación. Porque es fuerte leerlo de entrada, ¿no? Yes. Dice literal, a ver, ¿dónde está aquí? Lo acabo de leer. Fuerte y celoso, ¿no? Sí, dice, yo soy el Señor tu Dios, otra vez. Pero luego dice, fuerte y celoso. Celoso. Que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es como cuando llegas tarde a casa y tu mujer ya dice... Basta, vas a lavar platos. Ya duermes fuera. Duermes fuera, por así decir. No, por una semana, ¿no? Es tremendo esto. Sí. Castiga la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Qué significa esto? Porque pues, hemos estado hablando de un Dios bueno, pero que también a veces pues corrige a los que ama, ¿no? Ya. Y entonces, ¿qué significa esta idea de que es un Dios celoso? Los celos, normalmente, entre relaciones horizontales, es decir, entre pares, son horribles. Porque todos lo hemos vivido. Espionaje, chantaje, desconfianza, posesión. O sea, una pareja de novios, una pareja de esposos. El por qué no me dijiste esto, porque tal, o sea... Es horrible. Es imposible. Entre iguales, es decir, entre una línea horizontal, los celos nunca han sido una virtud. No. De hecho, sabemos que es un vicio. Sí, de los tratos tóxicos, como se dicen hoy en día, sí. Justo, ¿cuántas relaciones no se rompen por esto? Oye, déjame ver tu celular, Sí. Es posesión, ¿no? Yes, ya. Y en cambio aquí Dios dice, yo soy un Dios celoso. ¿Será que quiere estar revisando mi WhatsApp todo el tiempo? ¿O que se quiere meter? ¿Qué significa, no? Entonces, los celos en una relación vertical, es decir, de Dios a sus criaturas, padre a hijo. De padre a hijo, es muy distinto, ¿no? En este caso, los celos manifiestan un amor por nosotros. El lenguaje bíblico, ser celoso, se traduce mejor como me importas. Right. ¿No? Te quiero. Es una mucho mejor traducción que la que usamos, ¿no? Casi como indignación justificada, como que, hey, o sea, te saqué de Egipto, mira todo lo que estoy haciendo por ti. Y ¿no lo ves? Sí, ¿no? Sí. Y también vemos que, o sea, también hemos crecido, estamos en una cultura, vivimos todos, de algún modo, en que somos una generación de hijos, todos, incluyéndome yo, en los que a lo mejor nunca se nos ha puesto ningún tipo de límite. De alto, sí. Nunca hemos recibido un no. Vamos, ves en Twitter, o sea, todo es una libertad, no reglas. Sí. Que, a ver, tiene su punto válido, ¿no? Pero hemos crecido informes, ¿no? Es decir, las reglas, más bien los principios, en este caso los que Dios nos da, son límites. Los límites definen una persona. Una persona sin límites, tú tienes un límite en tu cuerpo, ¿no? Si no tuvieras límites, ¿cómo sabría qué eres tú y qué no eres tú? Sí. ¿No? Los límites definen. Los mismos límites determinan un juego. Determinan un juego. Es imposible
No se puede hacer nada sin límites. No eres nadie. No eres nadie, sí. No habría países. Informe es no interesante, una buena palabra. Informe. O sea, sin forma. Si no tienes límites, no tienes forma. Y si no tienes forma, no eres nadie. No tienes identidad. No tienes identidad. Entonces, el hecho de que el Padre nos dé unos límites, nos está diciendo tienes una identidad. Yes. Eres único. Existes. Me perteneces también. Y me perteneces. Sí. Y eso es muy valioso, ¿no? Yeah. Dios es celoso de los ídolos que nos hacemos. Vamos a ver en el siguiente episodio, la idolatría. Es celoso de estos ídolos porque me ama y porque sabe que estos ídolos que yo me hago me roban la felicidad que tanto busco. No es justo que vivas una vida mediocre de ídolos y por eso Dios es celoso, ¿no? Porque le importas. Dios es celoso porque te ama y no puede soportar tu sufrimiento. Entonces estamos en la línea del amor y no de la posesión. Y luego esta segunda línea que esta sillón está tremenda. Sí. Dice, yo soy un Dios que castiga. Como hemos hablado de cómo nos cuesta a nuestras generaciones entender el castigo como un amor. Yeah. No es, damn. Sí. Chin, este Dios del Antiguo Testamento es. Era duro, se cargaba gente y tal, ¿no? Pero bueno, en lenguaje bíblico nuevamente, la palabra castiga en realidad en hebreo realmente no significa castigar, sino que significa visitar, ¿no? Es decir, el Señor se hace presente entre nosotros, ¿no? ¿Cuándo es que una idolatría termina en tu vida? ¿Cuándo? Cuando el Señor se hace presente, ¿no? Cuando el Señor te castiga. Porque no solo es tirar el ídolo, que vamos a ver después, pero que Dios también tome el lugar de en tu corazón de ese ídolo, ¿no? Justo. Porque claro, podemos ir por la vida cortando cosas y tirando cosas por la ventana, pero siempre crecen de nuevo. Sin Dios no ha tomado el lugar, pero ya pues, estamos siempre en el siguiente episodio. Sí, pero es importante ya tocar un poco el tema de la idolatría porque va a ser el contraste de lo que la gente está experimentando abajo. En el party. Todos hemos pasado por una esclavitud. Ahorita vamos a ver qué son los ídolos, pero todos hemos estado esclavizados. Y en este sentido, cuando Dios dice yo soy un Dios que castiga, está diciendo yo soy un Dios que visita al que sufre. Porque me importas. Porque me importas, porque la idolatría genera sufrimiento, ¿no? Procura dolor. Si un amigo te quiere, te va a decir lo que piensa y te va a confrontar para que seas mejor. Yes. Pero por otro lado, es el dolor, ¿no? que experimentamos en la idolatría a veces lo que nos lleva a buscar al Señor, ¿no? Tus dolores son los que te han hecho madurar y los que te han hecho crecer y los que te han hecho ser más profundo. Entonces el Señor visita. Y sabiendo qué significa visita, entendemos esta última parte que también dice, el Señor castiga hasta la tercera y cuarta generación. O sea, una interpretación rápida podría ser, tú te portas mal, se va a fregar a tus hijos. Exacto. Y a los hijos de tus hijos, ¿no? Que a veces es la interpretación que se le da. Sí. En cambio, si entendemos castiga como visitar, ¿no? Aquí estamos en el contexto de la idolatría, ¿no? Entonces, cuando Dios dice que va a castigar la idolatría hasta la tercera y cuarta generación, significa que, piensa en una generación, una generación que solo busca